hermanos y amigos que me están escuchando en esta hora. Quisiera compartir con todos ustedes las grandes cosas que Dios está haciendo en nuestras vidas. Yo tengo 3 hijos varones de 12, 9 y 4 años. Mi tercer embarazo fue distinto a los demás, ya que a los 7 meses y 2 semanas presenté complicaciones, y es por esta razón que llego al hospital Rebagliati y me realizan el parto por cesárea. Yo recuerdo el llanto de mi hijo al nacer, y ya luego despierto en el cuarto del hospital y mi esposo me comunica que mi hijo estaba en la incubadora. Después de 6 días a mí me dan de alta, y no fue nada fácil poder, después de 6 días, llegar al hospital todos los días para poder ver a mi hijo. Mi herida estaba bastante fresca aún, recién tenía 6 días que me habían hecho la operación, y la verdad que yo apenas se podía caminar, y yo no sabía cómo iba a llegar todos los días hasta el hospital, y fue bastante difícil tener que subirme a los micros con una herida bastante fresca. Muchas veces mientras viajaba yo sentía que la herida se me abría y fue bastante doloroso, pero a Dios gracias, Él me ayudó a poder llegar todos los días hasta el hospital. Después de 24 días le dan de alta a mi hijo y por fin pudimos llevarlo a casa, que lo conozca la familia. Y debido a que mi hijo nace por emergencia y fue un bebé prematuro pequeño, era necesario que él lleve una serie de evaluaciones en el hospital, y fueron 7, 8, a veces hasta 9 especialidades que lo tenían que ver. Fueron muchos los consultorios a los que yo tuve que acudir, muchos los exámenes, los análisis, y en fin, fue bastante duro todo este trabajo, pero bueno, siempre contamos con la ayuda de Dios. Y bueno, la verdad que muchas veces yo tenía que levantarme muy de madrugada para dejar las cosas listas en casa, dejarle la comida a mis hijos, dejarle las cosas para el colegio listas, encargarlo con un familiar y poder salir corriendo hacia el hospital para poder llegar a tiempo a las citas. Y muchas veces las que me acostaban muy tarde, dejando todo listo, muchas veces humanamente me sentía muy cansada y sentía que de repente el otro día ya no tenía las fuerzas para levantarme, y siempre le pedí a Dios que Él multiplicara mis fuerzas, y siempre puedo decir que sentía que Dios lo hacía, porque el otro día me levantaba y seguía haciendo todo lo que yo necesitaba que hacer. Y es así que fueron transcurriendo los meses. Las citas eran bastante seguidas, los controles, pero cuando mi hijo tiene 9 meses y medio, cumple 9 meses y medio aproximadamente, yo empecé a preocuparme, ya que me di cuenta que mi hijo no se sentaba solo, no había logrado gatear y tampoco hablaba. Y por consejos lo llevo con una especialista, y es ahí donde me dicen que mi hijo tenía un retraso, y esto me lo confirman en el hospital. Después de sacarle unas tomografías, el médico me dice: señora, su hijo tiene retraso psicomotor severo, y lo asemejó a una parálisis cerebral infantil. Cuando el médico me da esta noticia, la verdad es que fue bastante duro para mí. Yo no lo podía creer. Yo no podía creer lo que el médico me estaba diciendo. No entendía bien en realidad lo que él me estaba diciendo, y él empezó a explicarme y me dice: señora, solo sé que usted va a tener que ser muy valiente porque le espera un duro trabajo. Y yo me dije a mí misma, aún más duro de lo que ya resultaba ser el trabajo que se venía realizando, porque la verdad es que a veces yo sentía que ya las fuerzas me faltaban, tantas salidas, tantas citas. Y el doctor me dijo: sí, señora, el verdadero trabajo está recién empezando. Usted va a tener que ser muy valiente, va a tener que echarle muchas ganas al tratamiento de su hijo, y él va a necesitar bastante el apoyo de toda la familia, y sobre todo el de usted, porque si usted le pone ganas a todo esto, si usted cumple con todos los tratamientos, su hijo va a salir adelante, porque eso es lo que dicen las tomografías, que ya su hijo está bien, pero están las secuelas. Y es ahí donde entonces empiezo yo a decirle a Dios: Señor, ¿y yo cómo voy a hacer con todo esto? Yo aún tengo hijos pequeños, yo no puedo venir tantas veces ya al hospital, a veces no encontraba con quién dejar a mis hijos, y en fin, era una serie de situaciones que yo empecé a sentir miedo. Y yo le dije a Dios: Señor, yo necesito hoy más que nunca que tú me ayudes. Yo de muy pequeña experimenté la ayuda de Dios, y es con esa confianza
que yo le dije a Dios, Señor, yo necesito que tú me ayudes. Si tú todos los días vas a estar conmigo y me vas a ayudar en todo esto, yo sé que podré salir adelante y podré sacar adelante a mi hijo. Y es así donde mi hijo empieza a hacer una serie de terapias. Él empezó a hacer terapia física, básicamente, terapia de lenguaje, terapia ocupacional, terapia sensorial, hidroterapia. Fueron muchos los centros a los que yo lo tuve que llevar. A la clínica San Juan de Dios, la verdad es que asistí a muchos lugares buscando siempre ayuda para mi hijo. Y a Dios gracias, siempre se me abrieron las puertas y mi hijo pudo obtener muchos logros. Y algo que también aprendí fue a no ponerle límites a mi hijo. Y esto lo hacía confiando en Dios. Sabía que él podía hacer muchas cosas, aunque de repente los mismos médicos no esperaban. Y es así que recuerdo que en la iglesia yo lo enviaba a la escuelita dominical a que él reciba la palabra de Dios que las maestras preparaban para los niños. Y siempre que él podía participar en algo, pues yo lo enviaba a que él lo haga. Es así que también lo mandé al jardín. Él aún no podía hablar, no podía caminar, pero yo lo llevaba a que él empiece a socializar con otros niños. Y todo esto lo hacía creyendo en Dios, confiando en su ayuda. Y sé que esto fue de mucha ayuda para mi hijo. Fueron avanzando los meses y una de las cosas que a mí me desesperaba era que mi hijo ya tenía 3 años y él no podía hablar. Y como toda madre, yo sentía el deseo de que él me llame mamá. Y me dolía mucho que él no pudiera hacerlo. Y es ahí donde yo empiezo a pedirle a Dios que lo ayude. Y le decía a Dios, Señor, yo quisiera que mi hijo me llame mamá, yo quisiera escucharlo. Y un buen día, mi hijo empezó a decir mamá. Y eso fue de mucha alegría para mí, para todos en casa, poder escucharlo a él. Pero los días y las semanas y los meses continuaron avanzando y él no decía más. Y es ahí donde yo consigo que lo pueda atender por terapia de lenguaje, conseguí los cupos. Y después de una serie de evaluaciones, el especialista me dice, señora, la verdad es que yo tengo que decirle que pues su hijo no avanza, él no dice más. Y no es que yo la quiera desanimar ni nada, pero el hecho de que su hijo diga 1 o 2 palabras no nos garantiza de que él pueda hablar. Y ya no podemos perder más tiempo. Así es que vamos a empezar a enseñarle a su hijo a que él se comunique a través de las señas. Cuando el especialista me dice esto a mí, la verdad es que yo sentí mucho miedo por lo que él me estaba diciendo. Después salí muy preocupada y muy triste del hospital. Y mientras iba en el micro, ya con mi hijo dormido en mis brazos, empecé a hablar con Dios. Y le dije a Dios, Señor, yo he escuchado muchas cosas que me han dicho los médicos, los especialistas, y ahora mismo me acaban de decir que de repente mi hijo no puede hablar. Y le decía a Dios, Señor, al final eres tú quien siempre tiene la última palabra. Y yo sé que tú eres un Dios poderoso y que para ti no hay límites. Y yo te pido que por favor ayudes a mi hijo. Y que tú también me ayudes a mí a no dejar de creer, a no dejar de tener fe en ti. Y así iba mirando a mi hijo dormido, se me salían las lágrimas y le pedí a Dios su ayuda. Y a Dios gracias, nunca me faltó el consejo de mis pastores, el aliento, las oraciones de mi familia. Y recuerdo que la pastora Nancy me aconsejaba, ella sabía de la situación de mi hijo, y ella me decía, tú coge a tu hijo, pasa adelante con él al altar, abrázalo y dile a Dios que tenga misericordia y pídele a Dios un milagro. Es así que cada vez que yo tenía oportunidad, yo pasaba adelante con mi hijo. Y un día muy especial, mientras el pastor estaba orando, yo cogí a mi hijo, paso con él adelante al altar, abrazo a mi hijo y empiezo a clamar y empiezo a pedirle a Dios. Y le empiezo a decir, Señor, yo no voy a enseñarle a hablar a mi hijo a través de las señas, porque yo te pedí a ti que él pudiera llamarme mamá y él pudo hacerlo. Yo sé que tú lo has ayudado. Y sí recuerdo que le dije a Dios, Señor, si tú eres un Dios tan poderoso
que puedes hacer ver a los ciegos, que puedes hacer andar a los paralíticos y que puedes hacer hablar a los mudos. Yo te pido que tú obres en mi hijo, que tú hagas los milagros que él necesita. Y le empecé a pedir a Dios con todo mi corazón, empecé a creer en él. Y hoy puedo testificar y puedo contarte que mi hijo cumplió los 4 años y él ha empezado a hablar. Y es la verdad sorprendente cómo él cada día empieza a decir una nueva palabra, cómo su lenguaje viene siendo más claro cada día. Y pues a nosotros no nos queda más que darle la gloria a Dios y agradecerle a Dios por ese milagro tan grande que Él está haciendo en la vida de nuestro hijo, que Él ya ha hecho, y confiamos en que Dios seguirá haciendo milagros, porque la verdad es que mi hijo ha avanzado bastante. Él ya se puede sentar solo, ya se puede poner de pie con apoyo y está logrando hacer muchas cosas. Y sabemos que la ayuda de Dios está presente en su vida. Él ya puede cantar, él ya puede comunicarse, puede decir lo que quiere, puede hablar con sus profesoras. Y la verdad que es sorprendente lo que Dios está haciendo con mi hijo. Yo le doy gracias a Dios porque Él cada día viene ayudándolo a mi hijo a poder avanzar más. Sabemos que aún nos espera mucho trabajo por realizar, pero también sabemos que contaremos con la ayuda de Dios, seguimos confiando en Él. Y bueno, en esta hora, el propósito por el cual yo estoy aquí contándote mi experiencia es para que tú sepas, es para que tú puedas comprender que cualquiera que sea tu situación, por muy difícil que parezca, aunque sientas que ya las fuerzas te faltan, yo también sentí que las fuerzas me faltaban, yo sentí mucho miedo, mucho temor a lo que me estaba tocando pasar, pero si tú al igual que yo depositas tus fuerzas en Dios, si tú confías en Él, ten por seguro de que también podrás ver la gloria de Dios, no solo en tu vida, sino en la vida de tu familia. Así es que hoy yo te invito a que tú le entregues tu vida a Dios, a que tú le entregues tu corazón, a que tú confíes en Él, y yo estoy segura que al igual que yo y mi familia hemos visto la gloria de Dios, tú también podrás ver la gloria de Dios en tu casa, en tu familia. Confía en Dios, Él tiene poder, porque pues dice la Biblia que lo que es imposible para el hombre, para Dios todo es posible. Que Dios te bendiga en esta hora y bendiga también a toda tu familia. Mi esposo, mis hijos, yo y toda mi familia, y en especial Abel y Isaac, somos testigos de... Somos todos testigos de su gloria.